noches, bienvenidos a Será Justicia. Esta noche vamos a tratar un tema que probablemente nos vincule a todos, ¿no? Porque quien en algún momento no se representa la posibilidad de tener que accionar de alguna manera contra alguna información falsa que figura sobre nuestra persona en Internet. Cada vez somos más los que advertimos que figura todo, nuestro número de quill, o sea, un montón de datos nuestros. Y el problema es que tienen incluso que ver con cuestiones de nuestra intimidad y nuestra privacidad, pero que ya se accede a eso. Pero ¿qué pasa cuando además esa información es falsa? Bueno, esto es lo que le pasó a la modelo Belén Rodríguez, que fue a la justicia, agotó todas las instancias y su caso se convirtió en un caso emblemático para todo el país, porque la Corte Suprema el pasado 28 de octubre se pronunció respecto al accionar que hizo Belén con sus abogados contra los buscadores, contra los motores de búsqueda en Internet, básicamente Google, Yahoo, son los demandados en esta causa. Y la Corte, les voy a leer el artículo periodístico del diario La Nación que salió en su momento. El título dice: la Corte falló a favor de Google y Yahoo en la demanda iniciada por una modelo. Belén es la modelo, la información era falsa. Belén, les decía, agotó las instancias. Los jueces Hayton de Nolasco, Faiti y Zaffaroni, con la disidencia de Lorenzetti y Maqueda, rechazaron los motivos, digamos, alegados por Belén. Y incluso el texto de La Nación dice que rechazaron en todas sus partes la demanda entablada por la modelo María Belén Rodríguez contra los principales buscadores de Internet, Google y Yahoo, ¿no? Buscadores que facilitaron esta información errónea que dañaba no solo su privacidad, sino, digamos, su vida, ¿no? Sí, basta con que la escuchen en minutos a Belén para que les cuente qué le pasó a la hora de conocer a su familia política, la cantidad de aclaraciones que tuvo que hacer de algo que no era real. ¿Cómo nos movemos de ahora en más? Exactamente hasta donde las partes, digamos, y en el caso de Belén, creen que la Corte no los contradijo del todo. Por eso leí el texto de La Nación, porque quiero escucharlos a ellos para ver hasta dónde ellos están en desacuerdo con estos fallos de la Corte y hasta dónde esto va a sentar jurisprudencia con otros casos a futuro. También tenemos una especialista, abogada constitucionalista, especialista en Derecho a la Información y Derecho a la Intimidad o Privacidad. Se ha metido a escribir y a hablar mucho de estos temas. Después de la pausa nos vamos a meter de lleno en algo que nos puede tocar a todos. Tiene que ver con los motores de búsqueda y la información que se vuelca sobre nosotros. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Bueno, qué mejor que escucharla a Belén, les decía, qué mejor que escucharla a Belén para que nos cuente cómo vivió todo esto, porque hace 5 años que ella viene con esta causa judicial, sus hijos, su familia, su marido, todos. Bueno, Belén, ¿te quedaste conforme con el fallo de la Corte? Más allá de si estuvo bien o no a nivel jurisprudencial. Vos, persona, Belén, modelo, damnificada. No. La verdad que no me quedé conforme. Esperaba algo más, esperaba algo contundente, esperaba algo como lo de Europa, el derecho al olvido, algo que nos cuide como ciudadanos. Me sentí un poco desprotegida y discriminada. Sí. Porque realmente ellos en el fallo dicen que los buscadores sí se deben hacer responsables si ellos obran con diligencia.
En mi caso pagaron multas, el juicio duró 8 años, mis fotos estuvieron durante 3 años en la web y pagaron multas por eso. O sea, eso más claro, echarle agua. Y ellos dicen que eso fue diligencia, entonces por eso ellos, digamos, rechazan mi demanda. O sea, la Corte dice que eso fue como... Eso fue diligencia. ¿Qué querría decir que fue diligencia, doctores? Buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Lo primero que queremos aclarar, que creo que es muy importante, es que la comunicación que se ha hecho del fallo ha sido errónea, porque la mayoría de los diarios o medios han manifestado que la Corte ha dicho que los buscadores no son responsables por los contenidos creados por terceros. Sí. Ese párrafo existe en la sentencia, en el considerando 17, pero para descartar la aplicación de responsabilidad objetiva. Párrafo siguiente y considerando siguiente, la Corte aplica la responsabilidad subjetiva. Significa la responsabilidad con culpa, la anterior es sin culpa. Y a partir de ahí hace una distinción entre lo ilícitamente manifiesto y lo dudoso. Razón por la cual, más allá de lo difícil que nos resulta explicarle a Belén de por qué no le dieron indemnización, el fallo respecto a eso es contundente sobre la aplicación de responsabilidad y aquellos casos que merece solución inmediata. Doctor Arauz Castex, ¿en qué cambia el caso de Belén con los casos que vengan a futuro a partir de este fallo de la Corte? El objeto de este pleito, como todos los demás, versaba sobre si los buscadores eran o no responsables por los resultados de búsqueda que subían. En ese aspecto el fallo los condenó, fue desfavorable a ellos, porque ellos sostenían que la demanda debía ser dirigida contra los autores de la página, esa era la defensa. En función de la defensa de la libertad de expresión, que desde nuestro punto de vista nunca estuvo lesionada, nunca estuvo perseguida, nunca perseguimos a los autores de la página. Están en colisión dos derechos, el derecho a la intimidad y además a la veracidad de la información sobre ella. La libre expresión está intacta, porque el que quiere escribir en una página que ella se dedica a la pornografía, lo hizo y lo podrá seguir haciendo. Lo que no pueden los buscadores a partir del fallo de la Corte es hacerlo y mantener, o sea, colocar en sus resultados de búsqueda cuestiones que son lesivas a la dignidad de una persona. A partir de este fallo, ¿qué plazo podría mantenerse una información errónea? No lo dice, con lo cual podría ser de 24 horas, de 48... O 3 años, como pasó con Belén. No, pero hay una diferencia. Mientras no existía este fallo, los buscadores encontraron las formas de defenderse para sostener que ellos no debían bajar, porque la postura de ellos era que no debían bajar la información. Entonces las defensas que articularon para hacerlo, algunas tuvieron más éxito, otros menos. ¿Ellos hablaban de censura o decían que los que tenían que bajar la información eran los que publicaban esto y no les ellos hablaban de tres cosas. Hablaban de censura, que a quienes que había que reclamarles eran los autores de las páginas y que técnicamente estaban imposibilitados de hacerlo. En primera persona, Belén, contanos qué pasó para el que nos está viendo, quien nos está viendo y dice, bueno, me perdí una historia de hace 5 años, no sé cuánto tiempo. 8 años, toda una vida, casi un tercio de mi vida. Vos sos modelo. Sí. En el medio te pasó de todo, tú formaste una familia, tuviste hijos. ¿Y cuándo descubriste qué? No, esto fue, bueno, empezó hace 8 años atrás. Mi papá un día, yo me vine a Buenos Aires hace 10 años, de Córdoba, de Mina Clavero. Me vine acá como modelo, me trajo Pancho Dotto, con llena de ilusiones y bueno, todo lo que uno viene cuando viene del interior, siempre remándola por el camino largo, intentando hacer por lo menos todo bien, como me enseñaron mis papás, los valores que me inculcaron, etcétera. ¿Y te llama tu papá? Y me llama mi papá y me dice, Belén, te busqué en internet y encontré. Y yo digo, no puede ser, papá. En ese momento yo había estado en los ciber, me acuerdo, me fui corriendo. Y tal cual, era así, yo casi me muero. ¿Estabas en sitios porno? ¿Estabas en sitios como de, no sé, agencias de...? Estaba mi, digamos, mi nombre, la vinculación de los nombres, después entraba y había fotos de otras personas, y después estaban fotos de prostitutas y mi foto de, no sé, una foto para alguna revista mezclada. O sea, vos como modelo, no sé, de un traje de baño, de ropa interior. Claro, mezclada como de propuesta sexual. Claro. Sí, ahí el problema era que al ingresar el nombre, automáticamente el buscador, en su resultado de búsqueda, lo dirigía a una página con el nombre de Belén. Decía Belén Rodríguez, cómo verla desnuda. Y uno ingresaba al sitio y no encontraba nada, porque en realidad encontraba una foto de una campaña publicitaria, pero no realmente lo que decía que se ¿Durante cuánto tiempo se mantuvo esto? 3 años. 3 años que vos tuviste que dar explicaciones, ¿cómo era? No, saludaban, hola, soy Belén, pero no soy prostituta. Yo el día de hoy, con 30 años, tengo que seguir dando explicaciones. Si no hubiera sido por esta audiencia pública, que bueno, quedó claro,
Yo hasta hace, no sé, medio año atrás tenía que seguir dando explicaciones o tenía que llevar a mis hijos al colegio con miedo a ver si no le habían dicho a alguien porque... ¿Vos sabés a qué se dedica la madre? Claro. Es prostituta. Y bueno, y el hecho de verdad. que se haya rechazado mi demanda también siembra algo de duda. Y también yo lo veo como una discriminación porque... Digo, ¿por qué? Si es información falsa, los invito a que me conozcan como quieran, que me den vuelta y que investiguen lo que quieran. Es una información falsa que estuvo durante 3 años. Con esos 3 años bastó para que para mí sea una condena hasta el día de hoy. Claro. Que yo tuve que dar explicaciones a mi familia, mi familia tuvo que dar explicaciones, claro. En mi pueblo. Sí, decían que yo le hice la casa a mi papá con mi trabajo de prostituta. Mi marido, que amigos de México lo llamaban que no se case porque yo no era tan santita como parecía. Pasé por un millón de situaciones, llamados telefónicos, como si yo fuera prostituta. Todas situaciones que, la verdad, tener que pasar por esas situaciones, uno dice, no, bueno, uno la tiene que pelear porque... Nos pasó algo muy gracioso, o nos pasa a diario con Alejandro, con el fallo, porque nos cruzamos por ahí con Doña Tota, para decirlo vulgarmente, o como se dice normalmente, y nos dice, uy, qué lástima, 8 años de trabajo, cómo salió la sentencia. Y nos cruzamos con los colegas, con los profesionales, con los que leyeron el fallo, los que leen el contenido y nos felicitan, nos dicen, claro. Qué bueno lo que lograron, qué bueno, porque más allá de que la Corte no fija específicamente qué es la debida diligencia, yo entiendo que es inmediato y así deben obrar, porque ahora hay un fallo de la Corte, antes no existía el fallo de la Corte, ahora la Corte establece los casos que son ilícitamente Lo que pasa es que lo que no está manifiestos. escrito es todo discrecional. No, pero hay una diferencia importante. A ver. Hasta antes de este fallo, cualquier persona que pretendiera que bajara en un sitio lesivo a su intimidad o a su integridad personal, Google le contestaba, no soy yo quien debe hacerlo, su reclamo está equivocado, no lo voy a hacer. A partir del fallo de Belén, por más que para Belén, como lo he explicado con tanta claridad, es un consuelo insuficiente, que ella no está satisfecha, no compensa el a daño. partir del caso de Belén, todas las personas, empezando por ella, ante un resultado de búsqueda lesivo a la intimidad, puede reclamar para que ese sitio esa vinculación sea eliminada, y si Google no lo hace, está incursa en daños porque habría incumplido una obligación. Esta es la diferencia central, porque eso es lo que se discutía. Y esto no salió bien aclarado en la prensa, no por culpa de la prensa. Claro, lo que ustedes ganaron fue en función de un derecho que puede, no solo legitimar, sino defender la sociedad. Pero en particular, con Belén, la Corte se pronunció de una manera en donde el daño ya está hecho y no hay resarcimiento, no hay reparación. Ese es nuestro punto, que no estamos de acuerdo, porque entendemos, y como bien lo explica Belén, que no hubo debida diligencia. ¿Van a seguir accionando a organismos internacionales o queda acá la cosa? No, estamos fuera de la órbita. Para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería estar en juego la libertad de expresión. Cuestiones que no y son aquí en este caso, lo que se estaría discutiendo es la interpretación que la justicia hizo respecto a una cuestión de hecho y prueba, que es si fueron dirigentes o no fueron dirigentes. La realidad es que no lo fueron, pero la discusión en la cual se apoyaron los buscadores era que como no tenían obligación, seguían pidiendo datos o cuestiones vinculadas a qué era lo que debían bajar, y en ese sentido se diluyó el cumplimiento de la obligación. Belén, te quiero dar a vos el minuto final para que digas un poco cómo te sentís, qué esperás o qué le pudiste decir a los jueces de la Corte en su momento. Que por un lado no estoy conforme, que esperaba más, esperaba algo contundente, como les decía hace un rato. Una reparación. Sí, una reparación. Y al daño. Más allá de algo para mí, por ahí que no hubieran hecho ese rechazo de mi demanda, no me hubieran dado dinero, pero al menos cuidarme desde algún punto, o sea, sentirme cuidada como ciudadana desde algún punto. Por otro lado, tengo mucha esperanza de que esa luz que se prende, de que bueno, que realmente se cumpla, que sea cierto, que la diligencia sea verdadera, y bueno, al menos esta lucha de 8 años que sirva para mis hijos, que sirva para mis nietos, que sirva para todos los ciudadanos, para todas las mujeres, que nada, si hoy pasa algo, uno tiene que agarrarse o uno tiene
algo a qué acudir para decir, bueno, estoy protegido, porque va más allá del dinero esto. El daño que me hicieron no tiene reparación ni vendiendo Google. Sí. Pero bueno, que las que vienen atrás, al menos, y mis hijos. Y si volviera a empezar y supiera el resultado, volvería a empezar. Gracias, Belén. Gracias. Y bueno, la reparación la vas a tener seguramente, el reconocimiento no de una sociedad, sino de tus hijos también, por más que yo coincido con vos que no es muchísimo. Gracias a los tres, ¿eh? No se vayan, porque Marcela Basterra, que es abogada constitucionalista, nos va a hablar desde otra mirada de esta polémica o de este tema que, bueno, parece recién empezar con el accionar de Belén y con el fallo de la Corte Suprema. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Estamos con la doctora Marcela Basterra, que es abogada constitucionalista, que tiene además una tesis de doctorado, por lo cual le puedo decir doctora en este caso, autora de Derecho a la Información versus Derecho a la Intimidad, Análisis de Derechos Fundamentales en Colisión, entre otras cosas. Bueno, me interesaba mucho, Marcela, tu mirada respecto a esta polémica, que me parece sumamente enriquecedora y que nos abarca a todos. Bueno, Lorena, gracias por la invitación. Sí, justamente este es uno de los temas concretos en los cuales se puede ver la ponderación de derechos, porque en realidad lo que se trata es una colisión de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la información que tienen los medios de comunicación y todos los medios, Internet también en este caso, y por otro lado el derecho a intimidad. Y si bien sabemos que el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión es un derecho sistémico porque tiene también una función colectiva, o sea, si a vos no te dejan expresarte o a mí no me dejan acceder a páginas de Internet, me lesionan un derecho individual, pero también lesionan un derecho colectivo absolutamente, de toda la sociedad. De la exactamente. De ahí es que se la llama una libertad preferida. Ahora, ¿quiere decir que esta libertad no tiene ningún límite y que no en medio puede arrasar con otros derechos fundamentales, como es el derecho de intimidad? No. Y esto es lo que dijo, en otras palabras, este fallo. Realmente el fallo es muy bueno, al margen que entiendo el caso de Belén puntualmente, no solo porque la escuchaba ella, sino porque ya lo venía leyendo de primera instancia, segunda instancia, que lo que se discutía era que si los 3 años que ella tuvo en... que estaba asociada a la prostitución en los sitios, claro. Cada vez que uno buscaba su nombre en los motores de búsqueda. El tema es que la Corte tomó desde que lo notificaron a Yahoo, y entonces la Corte dice que a Google, y Google lo que alega es que ellos, en cuanto se notificaron, lo sacaron, que no lo sacaron antes, tuvo 3 años, pero en cuanto a ellos... Porque lo ignoraban. Exactamente. Entonces, lo que dijo la Corte es muy importante, y ellos lo remarcaban, es muy importante que siendo la parte que en este caso no le fue favorable supuestamente el fallo, perdió, eso digamos. te demuestra que lo dijeron con imparcialidad y compartido por todos. Es decir, la Corte dijo, señores, la libertad de expresión es una libertad preferida, y la libertad de información también. Y muy importante es que dijo que los estándares de protección que tiene la Constitución y los instrumentos de derechos humanos para los medios también es aplicado a Internet. Con esto dijo un parate. Esto desde el punto de vista institucional. Pero así todo dijo, pero tiene límites esta libertad de expresión. ¿Y cuándo puso los límites? Cuando dice, bueno, una persona puede pedir que su caso concreto, su dato, se saque si este dato es falso o si este dato lesiona el derecho de intimidad. Y una vez que toman noticia, sea noticia Google, Yahoo o el buscador que fuere, los buscadores automáticamente tienen que sacarlos. Basta con alegar el derecho que lesiona tu intimidad, y si el buscador dice no lesiona la intimidad. Tendrá que ir a dirimirlo a la justicia, pero los datos, o sea, como no hay una ley que regule los datos por Internet, se aplica la ley 25.326 de protección de datos personales. Y los datos sensibles, los que están especialmente protegidos, están específicamente establecidos, que son los datos que tienen que ver con la vida sexual de una persona, con su origen racial, político. Pero esto tiene rango constitucional también, porque incluso los límites que se le ponen a la libertad de expresión son estas cuestiones.
Exactamente. Digamos, al derecho a la información. Exactamente. Entre otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la apología del delito, que tiene que ver con el odio cuestiones de racial seguridad. religioso. Exactamente, lo que vos decías. O sea, lo que dice la Corte Argentina, que también lo dice la Corte Interamericana desde colegiación obligatoria de periodistas del año 85, Herrera Ulloa y demás, es la libertad de expresión es preferida. Ahora bien, hay en algunos casos determinados en que no se puede, aunque sea una libertad preferida, hacer lugar a la libertad de expresión cuando lesiona la intimidad o cuando, lo que vos decías recién, es una incitación al odio racial o religioso. Exacto. O cuando se lesionan derechos de menores de edad. Sí, o cuando aquella publicación está poniendo en riesgo la seguridad de un país, por ejemplo. La seguridad de un país. O de un territorio. Eso, por supuesto, en defensa nacional o seguridad nacional. Perfecto. Ahora, ¿no es vago el fallo de la Corte o poco específico a la hora de decir en qué momento estos motores de búsqueda deben eliminar esa publicación? No es todo lo preciso que nos hubiera gustado, pero es bastante claro. A mí me parece que hay un antes y un después del caso Belén Rodríguez, porque fíjate, Lorena, que lo que ha dicho la Corte en esto es, la pregunta era, ¿son los motores de búsqueda responsables por todo lo que entra? Porque en realidad lo que dicen ellos es, los motores de búsqueda indexan la información, después vos pones un nombre y esto te va tirando listas de cosas. La gente de Google no es que escribió mal de Belén, claro, o sea, para que se entienda. Perfecto. Y además les creo, así como me solidarizo con Belén por todo lo que sufrió, también les creo a la gente de Google y Yahoo cuando dicen nosotros no sabíamos de esta información. Es decir, lo que la Corte dijo es, no tiene responsabilidad objetiva, que es lo que ellos decían. Quiere decir que ellos no portan una cosa, la responsabilidad de portar una cosa riesgosa, como si vos tenés una maquinaria, por darte un ejemplo. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que dicen los buscadores, los motores de búsqueda no pueden analizar cada información porque es diglobar la información y no pueden decir esto es lesivo, esto no es lesivo, y aparte estarían ejerciendo censura previa. Tal cual. Entonces prima facie, por ser motores de búsqueda, no son responsables. Ahora bien, si la persona va y alega que hay una lesión, los notifica y ellos, enterados del hecho ilícito, no tienen la debida diligencia de sacarlo en forma inmediata, ahí sí son responsables. Hay responsabilidad subjetiva y si se demuestra el daño o el perjuicio, también el deber de indemnizar. Claro, en este caso, todos los buscadores a los que acudió Belén después de un plazo de tiempo, inmediatamente sacaron la información. No sé cuánto tardaron en sacar la información. Ellos me decían que no, pero el tema es que creo que están contando el plazo, no los abogados. De notificación. Belén, claro, pero creo que Belén está contando el plazo desde que ella está escrachada, por así decirlo. Y lo que la Corte entendió que desde que se había notificado a Yahoo y a Google, porque este caso fue justo contra Google, Yahoo quedó atrás, en la Cámara, que ya no lo encontró culpable, entonces se siguió contra Google. Ellos dicen, nosotros ni bien nos enteramos, lo hicimos. Y la Corte entendió que lo que había hecho Google era que había actuado con diligencia, la debida diligencia para sacar inmediatamente esa información. Ahora bien, es cierto que este es un caso concreto, es cierto que Belén fue en algún punto el pato de la boda. Yo le decía, vos no sos abogada y ella quizá no le da importancia, que realmente esto es un leading case, es un caso... No, obviamente, el caso de Belén es un leading case y cierta jurisprudencia. Exactamente, porque de aquí en adelante los motores de búsqueda ya saben que no tienen responsabilidad objetiva, no se les va a poder endilgar, revisen todo antes de subirlo, porque aparte censura previa. No, pero también tiene una responsabilidad concreta que está, digamos, señalando la Corte Suprema. Perfecto. Ahora, de ahora en más, no de ahora en más, ¿cómo ves vos, Marcela, el tema de la información privada en Internet? ¿Y hasta dónde no necesita una legislación específica y ya no amparada en las leyes que tenemos vigentes, a los que la cuestión de Internet me parece que ya excede? Excede totalmente, y cuando nosotros decimos hay más preguntas que respuestas no es casualidad. No. Pero a mi criterio sí se necesita una ley específica, ya hay proyectos de ley para esto. ¿Hay países que las tienen, las leyes específicas? O sea, las leyes que tienen los determinados países son leyes en materia de protección de datos personales. Nosotros tenemos la 25.326 y te dice cuál es información sensible, íntima, que es lo que te decía recién, cuestiones religiosas, la ideología política de cada uno, la vida sexual, la salud, las enfermedades de las personas. También. Eso es todo sensible. Por el momento nosotros tenemos esa ley, esa aplicación. Ahora, viene tan rápido el tema de la informática y la telemática que no dan abasto los remedios jurídicos para poder hacer frente. Y como bien vos lo señalaste, porque vos también hiciste la tesis sobre esto. Bueno, pero hice mi tesis de licenciatura, no de doctorado, con Damián Loretti en Derecho a la Información. Está bien, pero es
es el tema, pero en realidad lo que está ocurriendo ahora es que estamos un paso más allá de las leyes de protección de datos personales y hay que hacer toda una regulación de la responsabilidad de los motores de búsqueda por Internet. Y de eso ahora acá en Argentina ya tenemos proyectos de ley, de hecho hay uno de Berman, que entró hace 2 semanas, justamente con este caso, en estos días. Y en Europa hay un montón de leyes, pero bueno, no se ponen de acuerdo y no las sancionan todavía estas leyes porque está en discusión qué va a pasar con el derecho al olvido, que es otra cosa, no sé si hay tiempo. El derecho al olvido quiere decir que hubo un fallo ahora, Costeja González, que es un ciudadano español, que hacía 16 años, este señor no lesionaba la intimidad, pero hacía 16 años había estado en quiebra. Y cada vez que él googleaba La Vanguardia o su nombre, aparecía que estaba quebrado. Claro, que en realidad le habían ejecutado una deuda, etcétera, etcétera. Después de 16 años, entonces dice, no, por eso sí son responsables los motores de búsqueda, dice el Tribunal Europeo, y en realidad lo hace en base al derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? Es que transcurrido determinado tiempo desde que acaeció un hecho, aunque sea verdad, aunque sea cierto, aunque no lesione la intimidad. No tiene por qué estar siempre presente, digamos, lo que son los motores de búsqueda como una información actual. Porque podría estigmatizar a la persona y no absolutamente. Marcela, vamos a hacer un programa sobre derecho al olvido. Me obviamente estás Lorena, invitada también, así que bueno, en nuestro próximo compromiso, todas las opiniones que ustedes quieran volcar al respecto o pedidos para que nosotros también veamos y podamos pensar juntos algún programa en donde podamos ver derechos que están lesionados de alguna manera. Aquí estamos. Nuestro sitio es serajusticia.net, www.serajusticia.net. Hasta el próximo lunes. Chau.